¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy abordaremos el tema de cáncer de endometrio. Comenzando con las generalidades, hablaremos primero de la anatomía del útero. Tenemos que el útero es un órgano muscular hueco con paredes gruesas y que tiene forma de pera. Está situado en la línea media entre la vejiga y el recto y, como podemos observar en esta imagen, está comprendido por las siguientes estructuras, que es el fondo en la parte más superior, el cuerpo, seguido por el istmo y finalmente el cuello uterino o cérvix. También está conformado por de afuera hacia adentro la serosa o el perimetrio, que se continúa con los ligamentos anchos, después la capa muscular, el miometrio y, lo que más nos interesa en este tema, la capa más interna, el endometrio. En cuanto a los ligamentos de sostén del útero, tenemos a los ligamentos redondos, que van a dirigir el útero hacia adelante, y los ligamentos anchos, que están formados por hojas del peritoneo visceral uterino. Sin embargo, estos ligamentos no sirven realmente de sostén. Tenemos también a los ligamentos cardinales o de McEnroe a nivel del istmo, formados por engrosamiento de la base del ligamento ancho, y los ligamentos útero-sacros, que se encuentran en la cara posterior del útero y lo dirigen hacia el sacro. Estos son los que proveen mayor sostén al útero. El útero está irrigado principalmente por la arteria uterina y la arteria ovárica. En la inervación tenemos de vital importancia el plexo útero-vaginal, conformado por el plexo uterino y vaginal. En cuanto al drenaje linfático, tenemos diferentes cadenas ganglionares de importancia, principalmente los nodos linfáticos paraórticos, los inguinales superficiales, los ilíacos externos e internos. Pasando a la histología, brevemente, tenemos el endometrio, que se conforma por dos capas principales: la capa basal, que se encuentra enseguida o inmediatamente superior al miometrio, y esta se considera una capa estable que no se altera con la menstruación. Tenemos la capa funcional, que a su vez se divide en capa compacta, la más superficial de estas, y la capa esponjosa, que se encuentra inmediatamente por encima de la capa basal. Esta capa funcional, que señalo en amarillo, también se le llama capa cambiante porque es muy reactiva a las hormonas estrógeno y progesterona, y es la que va a funcionar y va a recambiarse durante la menstruación. Hablando brevemente del ciclo hormonal, como sabemos, la síntesis de hormonas sexuales tienen un papel muy importante en el recambio o la proliferación del endometrio, así como la participación en la menstruación. Tenemos como común denominador al colesterol, y que se va a ir convirtiendo gracias a diferentes enzimas hasta llegar a la progesterona y al estradiol. También es de importancia mencionar a los receptores de estrógeno, que los receptores de estrógeno alfa se encuentran principalmente en el endometrio, y los receptores beta tienen participación en otros órganos que no nos competen ahorita. Los estrógenos estimulan la síntesis de estos receptores y principalmente la proliferación de mucosa durante la fase proliferativa. En cambio, la progesterona inhibe la síntesis de estos receptores y dirige la fase secretoria del ciclo endometrial. Aquí tenemos el ciclo endometrial, y en esta figura se representa las fases y los días que conforman a este ciclo. Vamos a iniciar de este lado derecho con la fase menstrual, que, recordando, la menstruación o el ciclo menstrual inicia con el primer día de sangrado. Aquí tenemos que hay una disminución en la liberación de estrógenos y de progesterona, que provocan una involución del tejido endometrial, como también una necrosis y la separación de capas superficiales, y es donde surge el sangrado. Esta fase menstrual dura aproximadamente 5 días. Después nos brincamos hasta esta del lado izquierdo, la fase proliferativa, en la que tienen mayor participación los estrógenos.
Aquí el endometrio se encuentra descamado, sin embargo, gracias a los estrógenos ocurre una rápida proliferación y alcanza su grosor de hasta 3 a 5 milímetros. Esta fase dura aproximadamente 11 días y después de esta inicia la ovulación con un pico de la LH, como bien conocemos en el ciclo ovárico. También hay un aumento en la progesterona que produce tortuosidad en las glándulas. En esta fase secretora, el endometrio alcanza su máximo grosor, aproximadamente 5 a 6 milímetros, y dura aproximadamente 12 días. Hablando propiamente del carcinoma de endometrio, tenemos que a nivel mundial ocupa el primer lugar en incidencia en cuanto a los cánceres ginecológicos. Sin embargo, vemos que tiene una tasa de curación y un pronóstico favorable, por lo que lo hace ocupar el 6º lugar en frecuencia y el 14 lugar en mortalidad a nivel global. En México, las cifras del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología aquí en México, lo posicionan en el 8º lugar en frecuencia y en el 11º lugar en mortalidad. Las edades en las que más se presenta este tipo de cáncer es aproximadamente entre los 50 y 69 años de edad, con una media de 62. Este cáncer principalmente afecta a mujeres posmenopáusicas. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la raza, que podemos observar que hay una mayor predisposición en la raza blanca. Tenemos en tercer lugar a la raza hispana, que es la que nos compete aquí en México, aproximadamente a 21.4 mujeres de cada 100.000. Y en la distribución por edad encontré esta tablita también en el Manual de Oncología del INCAN, que se realizó un estudio en Estados Unidos en la que nos muestra que el mayor porcentaje de mujeres con cáncer de endometrio se encuentran entre los 55 y 64 años de edad. Tenemos diferentes factores de riesgo como el incremento de edad, la terapia de estrógenos sin oposición con progesterona, también aquellas mujeres que han recibido terapia con tamoxifeno, por ejemplo aquellas que han tenido un cáncer de mama, y aquellas situaciones en las que existe una mayor exposición a los estrógenos, como es la menarca temprana, la menopausia tardía y la nulliparidad. También se incluye el síndrome de ovario poliquístico por una anovulación crónica y por la alteración en los ciclos endometriales. De igual manera, es muy importante considerar como factor de riesgo a la obesidad, a la diabetes mellitus, algunos síndromes heredofamiliares como el síndrome de Lynch y el de Cowden, y por supuesto historia familiar o antecedentes de cáncer endometrial, ovárico, mama o colon. Vamos a hablar brevemente de estos factores de riesgo y cómo se involucran con el cáncer de endometrio. Tenemos como número 1 a la obesidad, pues se ha encontrado que en un 20-75% de pacientes que tienen cáncer de endometrio cursan con alteraciones importantes en el peso, en este caso obesidad. Y otra característica es que pueden presentarse un aumento en la circunferencia de cadera. Se ha demostrado que tienen una disminución en la síntesis de progesterona y, muy importante, una disminución en la globulina fijadora de hormonas sexuales, que cuando esta disminuye hay un aumento en la producción endógena del estradiol no captado por globulinas. Y como habíamos visto en el ciclo endometrial, el estradiol es fundamental para la proliferación del endometrio. Por lo tanto, se menciona que por cada aumento de 10 a 25 kilos de sobrepeso en la paciente, aumenta hasta 3 veces el riesgo de padecer cáncer de endometrio. También en cuanto a la síntesis de estrógeno endógeno, como habíamos visto en el síndrome de ovario poliquístico, puede ser una de las causantes, o también conversión endógena excesiva de precursores suprarrenales a estrona y estradiol por células adiposas. Esto es lo que comentábamos en pacientes obesas, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, cuando tienen un exceso en la síntesis o conversión de estrógeno endógeno, aumenta su riesgo de carcinoma de endometrio. También aumentan a su vez pues, los estrógenos, como podemos ver, y disminuye esta globulina fijadora de hormonas sexuales que pues a fin de cuentas resulta en un ciclo vicioso. En cuanto a los trastornos genéticos, tenemos el síndrome de Lynch, sobre todo el segundo,
que se considera dentro del 2 al 5% de todos los carcinomas de endometrio. Como vemos, también tiene asociación con otros tumores extracolónicos, y vemos que el riesgo de presentar cáncer de endometrio en estas pacientes pues es del 27 al 71% aproximadamente, en comparación con la población general, y en ellas la edad al diagnóstico es un poco más temprana que en la población general. Aquí podemos observar de 46 a 54 años. En pacientes con síndrome de Lynch se recomienda el tamizaje con un ultrasonido transvaginal o inclusive realizar una biopsia endometrial de manera anual, iniciando a los 35 años, y tras completar la paridad realizar una histerectomía y salpingoferectomía bilateral como manera profilaxis. También tenemos al síndrome de Cowden, que como vemos es un trastorno autosómico dominante. Hay una mutación en el gen TEN y presenta estas lesiones mucocutáneas características. También tiene prevalencia muy alta de leiomimas uterinos y, por supuesto, mayor riesgo de cáncer de endometrio, mama, tiroides, cáncer colorectal y renal. Les mencionaba la terapia hormonal, principalmente la terapia de estrógenos sin oposición. Esto va a depender, el riesgo de presentar cáncer de endometrio va a depender de la duración y de la dosis de estrógenos que se estén administrando. Ante más tiempo y ante mayor dosis de estrógenos sin oposición, mayor riesgo de presentar cáncer de endometrio. Por ejemplo, se encontró que hasta el 20 y al 50% de las mujeres después de un año de recibir terapia sistémica de estrógenos presentaron hiperplasia endometrial. Y como vamos a ver más adelante, pues la hiperplasia endometrial se considera como un precursor del cáncer de endometrio. El tamoxifeno, como conocemos, es un agente inhibidor o antiestrogénico cuando se administra para patologías mamarias, pero sin embargo el tamoxifeno actúa como un agente estimulante en el metabolismo del colesterol, en la densidad ósea, y lo que nos compete en este momento es a la proliferación celular del endometrio. Entonces es un modulador selectivo del receptor de estrógeno. Existe controversia en cuanto a si se debe realizar un examen rutinario o tamizaje a manera más temprana en pacientes que en pacientes que están con terapia con tamoxifeno. Sin embargo, The American Congress of Obstetricians and Gynecologists no recomienda el examen de rutina para carcinoma endometrial en mujeres que toman tamoxifeno. Sin embargo, sí aconseja que se informe a todas las mujeres sobre los riesgos asociados y que se sometan a una vigilancia continua, sobre todo para aquellas pacientes que son portadoras de una mutación BRCA y que toman tamoxifeno. Ahora bien, vamos a adentrarnos en la clasificación del carcinoma de endometrio. En esta tablita podemos ver una clasificación de la OMS para tumores de todo el cuerpo uterino. Aquí vemos la clasificación de carcinoma endometrial, que aquí se resume un poquito más. Vemos que el cáncer de endometrio principalmente se clasifica como endometrioide hasta en el 75% de los casos. Este puede ser secretor, ciliado, papiliar o biliogranular. Ahora, el cáncer endometrial, ya dijimos, se divide en endometrioide, y el endometrioide se puede dividir en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, como vemos, es el más frecuente, se encuentra hasta en el 85% de los casos. Este se considera un tumor dependiente de estrógenos y se presenta principalmente en mujeres jóvenes, obesas y perimenopáusicas con una historia de hiperplasia previa. En cuanto al pronóstico, es un tumor bien diferenciado y se considera de bajo grado. Aquí están algunos de los genes que se encuentran mutados, y en cambio en el tipo 2 se encuentra hasta el 15% de la población. Este es independiente de estrógenos, por lo que tiene una mayor mortalidad. En las pacientes que suele presentarse son ancianas, mujeres delgadas y posmenopáusicas que tienen el antecedente de un endometrio atrófico. Aquí no hay una hiperplasia, por eso es más raro. Y pues
al ser o al presentarse de manera atípica se considera también de alto grado. Ahora hablemos un poco de la lesión precursora. Como les comentaba, la hiperplasia suele ser un antecesor o un precursor del carcinoma de endometrio. Aquí tenemos los pasos que suele seguir. Pues primero es una hiperplasia simple, que conforme pasa el tiempo y no se somete a un tratamiento puede llegar a evolucionar a una hiperplasia adenomatosa atípica cuando tiene una atipia celular importante, celular y glandular, y se establece que pasados 2 a 15 años que las pacientes no tienen un tratamiento, hasta el 10% de los casos puede llegar a esta evolución a carcinoma endometrioide. Entonces tenemos como primer paso la hiperplasia simple, después hay una atipia celular y glandular y se considera o ya se denomina como hiperplasia adenomatosa atípica, después progresa a carcinoma in situ y finalmente a carcinoma endometrioide. Y vemos que de la hiperplasia adenomatosa atípica a el cáncer endometrioide pueden pasar hasta 14 años en el 22% de las pacientes cuando no se someten a un tratamiento. Por eso también es que la hiperplasia puede comenzar en edades tempranas, pero como vemos la evolución es muy lenta y la progresión es muy lenta y este tipo de cáncer se puede encontrar ya en edades avanzadas. Aquí tenemos la representación de cómo va cambiando la mucosa o el endometrio en los diferentes grados de neoplasia intraepitelial endometrial hasta llegar al carcinoma endometrioide de grado 1. En esta tabla se señala el riesgo de malignización en cuanto a porcentaje dependiendo del tipo de hiperplasia endometrial. Como vemos aquí en la hiperplasia simple sin atipia, el riesgo de malignización es del 1%. Sin embargo, cuando es una hiperplasia compleja y con atipia puede llegar hasta el 29% de riesgo. Ahora pasando a la clínica, pues bueno, como les comentaba, en la mayoría de los casos, hasta el 85%, son mujeres posmenopáusicas y como bien sabemos, la menopausia se define como la ausencia de sangrado menstrual en al menos un año y que bueno, se acompaña de síntomas característicos. Pero entonces, en estas mujeres, como ya no deben de estar menstruando, vemos que hay un sangrado uterino anormal. Entonces, pues esto obviamente nos debe llevar a pensar en alguna malignidad. Hasta el 90% presentan este sangrado, también flujo y dolor pélvico, y en casos ya muy avanzados, cuando ya hay generalmente de diseminación o metástasis, puede haber rectorragia y hematuria, pérdida de peso, anorexia, lumbalgia y bueno, lo que ya conocemos como los síntomas de metástasis. Ahora, vamos abordando en diferentes edades o en diferentes categorías. En mujeres posmenopáusicas, como les comentaba, lo principal es encontrar un sangrado uterino anormal, incluyendo el manchado. Cuando estas mujeres presentan este sangrado, hasta en un 20%, de un 3 a un 20% se trata de carcinoma de endometrio y de un 5 a 15% de una hiperplasia endometrial. De mujeres que están desde la edad de 45 años hasta la menopausia, aquí se considera cualquier sangrado uterino anormal y vemos en las diferentes categorías de sangrado uterino anormal, ya sea que se presente como proiomenorrea, hipermenorrea o polimenorrea. Y en pacientes que tengan problemas de anovulación, por ejemplo síndrome de ovario poliquístico, y se encuentran en esta categoría de edad, debemos sospechar de malignidad con periodos prolongados de al menos 6 meses. En pacientes menores de 45 años, o sea, muy jóvenes para este diagnóstico, debemos sospechar de malignidad ante un sangrado uterino normal persistente y sobre todo en contexto del antecedente de exposición a estrógeno sin oposición o manejo médico fallido del sangrado. También en mujeres que tienen pues alto riesgo de presentar este cáncer. Pasando a la diseminación, tenemos la directa,
en un 45%, y se menciona que de este porcentaje el 18% se va o se disemina solamente a la vagina. También la vía linfática en un 16%, traselómica en un 18% y una hematógena, pero los principales sitios en los que se disemina son pulmón, hígado y hueso. Para el diagnóstico, bueno, es importante saber que la mayoría de las mujeres son diagnosticadas en una etapa temprana, pues por el síntoma pivote o lo más característico que suele presentarse y suele alarmar a las pacientes. Hasta en un 67% se encuentra este tipo de cáncer confinadas al sitio primario, en un 21% cuando ya está diseminado a órganos regionales, y hasta en un 8% vemos que es un porcentaje mínimo cuando ya están a metástasis a distancia. Es muy importante completar una historia clínica con interrogatorio sobre factores de riesgo, no olvidar la exploración ginecológica, aquí pues parece obvio pero hay que mencionarlo. Hay que realizar un tacto recto vaginal, sobre todo para la evaluación de los parametrios, evaluar el tamaño, la movilidad y el eje del útero, y también, aunque no suele ser frecuente, podemos detectar alguna masa pélvica. También hay que confirmar que el sangrado efectivamente proviene del útero y que no sea pues alguna otra hemorragia interna, realizar una exploración abdominal y sobre todo de las zonas ganglionares para poder definir la clasificación o la etapa en la que se encuentra este cáncer. Podemos realizar un ultrasonido. El pélvico es de utilidad para evaluar otras etiologías de sangrado uterino normal, y el transvaginal, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, para identificar aquellas que sean candidatas a realización de biopsia endometrial. Se considera que en mujeres premenopáusicas el grosor endometrial es de 8 milímetros o más, y en posmenopáusicas a partir de 4 milímetros para considerar un diagnóstico de hiperplasia endometrial, o inclusive menos de 4 si persiste el sangrado. Para la biopsia, bueno, se puede hacer una biopsia endometrial con Pipelo Novak de manera ambulatoria o una biopsia con legrado. Esta se indica cuando la anterior resulta negativa, pero continuamos con una sospecha muy alta de esta patología. También se puede optar por el CA-125 cuando la histología no es de tipo endometrioide o cuando ya es etapas avanzadas y queremos evaluar la metástasis o la respuesta al tratamiento. En cuanto a estudios de extensión, por supuesto tenemos a la radiografía de tórax, a una tomografía para evaluar también la extensión y la diseminación del daño, también la presencia de ascitis, y pues bueno, la extensión de enfermedad metastásica. Puede resultar útil una resonancia magnética porque se considera como el mejor método no invasivo para evaluar afección a cervix y vejiga. En cuanto a laboratoriales, bueno, cuando la paciente se encuentra en una edad reproductiva, es indispensable que confirmemos que la paciente no esté embarazada. También se puede realizar una citología cervicovaginal en el caso de que sea negativo. Por supuesto, estudios indispensables, una BH, una química sanguínea y tiempos de coagulación. Y la medición del hematocrito cuando se sospecha de anemia o alguna coagulopatía. Ahora, entrando en los estudios de tamizaje, se considera el tamizaje a partir de los 45 años, cuando las pacientes tienen al menos 2 factores de riesgo que ya habíamos hablado al inicio de la presentación. El antecedente de una neoplasia pues se realiza a partir de los 35 años. Para estadificarlo tenemos a estadificación del TNM. Aquí presentamos la estadificación de la FIGO. En cuanto a los diferentes estadios, vemos también en esta imagen más representativa para poder explicar la estadificación de cáncer de endometrio. En el estadio 1A vemos que el tumor está confinado al cuerpo del útero, sin embargo no llega o no sobrepasa al miometrio. En el 1B existe invasión al miometrio. En el estadio 2
se considera que el tumor que invade el estroma cervical sin extenderse más allá del útero. En el estadio 3 lo clasificamos como 3A, aquel tumor que invade la serosa del cuerpo uterino y también puede invadir aquellos anexos. El 3B, perdón, cuando hay afectación vaginal y de parametrios. El estadio 3C, cuando existe metástasis en los ganglios pélvicos o paraórticos. El estadio 4, que puede ser 4A o 4B. El 4A es cuando invade la mucosa vesical o rectal y el 4B cuando ya hay metástasis a distancia. Bueno, esto fue todo por el tema de cáncer de endometrio. Gracias por ver nuestros videos, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Ante cualquier duda, por favor, déjala en la caja de comentarios. Gracias.